La entrevista. Son las 9 de la mañana con 12 minutos y a propósito de las entrevistas ya tenemos la primera. Como siempre vamos a agradecer la gentileza que tienen con la Red Patria Nueva para todo el país. En este caso particular agradecemos al licenciado Gary Rodríguez, es el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior que ya está en contacto con nosotros. Muy buenos días, licenciado, un gusto saludarle. Javier Velázquez le da la bienvenida a este encuentro, al programa. Muy buenos días, Javier. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo cordial a la audiencia de este programa. Bueno, diferentes temas podemos dialogar con usted, pero empezaremos por el tema del perjuicio de los bloqueos que se han registrado y a los que usted también hizo referencia. Son daños que se infieren a la economía del país, daños que se infieren a quienes tienen que trasladarse de un lugar a otro, ya sea por necesidad, ya sea por comercio, ya sea por diferentes circunstancias, y ahí también están los transportistas, que indudablemente de pronto han sido los más golpeados por esta serie de bloqueos. Hace pocos días hemos salido de un bloqueo en el departamento de Santa Cruz, Las Cruces, Buenavista es el tema. Eh, ¿Cómo observa usted este tipo de perjuicios que se ocasiona a la economía del país y a los diferentes sectores? Hablando en el caso particular en el departamento de Santa Cruz, que en realidad es un cuarto intermedio, ojalá se llegue a superar esta situación, licenciado Rodríguez. Bueno, no podemos sino reaccionar con preocupación por la situación de alta conflictividad que se está viviendo en el país, pero además con foco en Santa Cruz. Esa es una preocupación recurrente. Leíamos en un periódico local que en 6 meses, entre enero y junio, ha habido 54 bloqueos en Santa Cruz. Y eso no es algo normal, pero además preocupa porque las consecuencias las vamos a ver tanto desde el punto de vista tangible como intangible. Cuando hay un bloqueo, estamos hablando de una acción de fuerza. Estamos hablando de una acción que contraviene la ley. La Constitución Política del Estado nos garantiza como un derecho humano el derecho al trabajo, el derecho al libre tránsito, pero garantiza también el derecho a la protesta. El tema es de que sea la demanda justa o no, no se puede infringir la ley afectando los derechos de otras personas. El derecho de una persona termina donde comienza el derecho de otro. Y decía bien usted, en este caso, desde el punto de vista de la afectación tangible, ¿quiénes están perjudicados? Los productores, principalmente del sector agropecuario, un sector que de sí es de alto riesgo por el tema del clima, tanto en lo que hace a los cultivos como lo que hace a la ganadería, a la agricultura, etcétera. Están perjudicados los exportadores, los importadores, los transportistas, los comerciantes, los prestadores de servicios, los consumidores. Estamos perjudicados todos. Eso desde el punto de vista de lo tangible, lo económico. Pero hay otro daño que se le hace al país que tiene que ver con la imagen que proyectamos. Una imagen de un país que, estando en conflicto, no está pudiendo resolver sus diferencias por la vía del diálogo y se está imponiendo lamentablemente la razón de la fuerza y se está dejando de lado la fuerza de la razón que tiene que ver con la pacífica convivencia. Así es, indudablemente, como alguien diría, sobre llovido mojado. Estamos en un cuarto intermedio en ese bloqueo que ha perjudicado tanto a todo ciudadano, porque cuando hay este tipo de bloqueos, los productores avícolas, por ejemplo, ya no pueden trasladar sus productos y en los mercados va escaseando el pollo, por ejemplo, y cuando escasea se incrementa el precio. Entonces ese es el perjuicio. Ahora, el licenciado Rodríguez, se anuncia para el 4 de septiembre un bloqueo generado por un grupo de personas que de pronto han sido rechazadas en un congreso. Y no sé, unos dirigentes, y se asume un bloqueo
que no va a lograr indudablemente la adhesión de todo el conjunto de la ciudadanía. Refiérase a este tema del anunciado bloqueo que nos va a perjudicar todavía aún más. ¿Cuál es la mirada que tiene sobre este tema? A ver, primero en relación al cuarto intermedio, ¿quiénes son los bloqueadores para darle un cuarto intermedio a todo un departamento y a un país? ¿Acaso están por encima de la ley? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Y por qué tenemos que vivir con la espada de Damocles sobre la cabeza? Y en segundo término, este anuncio de un bloqueo en toda Bolivia por una cuestión que la tienen que resolver internamente aquellos que están en desacuerdo con una elección que se ha llevado adelante. No se puede ser tan irresponsable e indolente con un país que lo que más necesita es vivir en paz, invertir, producir y exportar para poder seguir creciendo y generando empleo. Javier, usted refería al caso del sector avícola, por ejemplo, y miren la paradoja. No sale el producto a tiempo desde Santa Cruz para llegar al interior. En el interior el precio de los pollos suben, pero en Santa Cruz baja el precio. ¿Y quién es el afectado? El productor. ¿Y eso qué puede tener como consecuencia? Que quiebren las empresas, los productores, o el día de mañana críen menos pollos. Y eso afecta a la oferta. Cuando la cadena de producción o de distribución es afectada, la consecuencia la va a tener tanto el productor como el consumidor. Y ahora sí, volviendo al tema, al anuncio de este nuevo bloqueo ahora a nivel nacional, me parece totalmente fuera de lugar. Y uno se pregunta, si hay normas y si hay instituciones, ¿cómo van a defender al ciudadano de esto? Cuidado, cuidado, que de instaurarse efectivamente este bloqueo, hayan reacciones y hayan enfrentamientos. Eso en el pasado ya ha acontecido. Porque si la tónica va a ser que para obtener un, una demanda voy a tener que bloquear y voy a tener que afectar y al final se va a conseguir lo que se está pidiendo, entonces la señal que se está permitiendo mandar a la sociedad es que el diálogo no cuenta, que no cuentan las normas y no cuentan las instituciones que están llamadas a cumplir y hacer cumplir la ley. Y entonces los ciudadanos se van a contagiar y van a creer que la normalidad tiene que ver con esta práctica y eso nos puede llevar no solamente a una anarquía, a una inestabilidad, sino a afectar a nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Así es que es importante en este momento, cuando se habla, por ejemplo, de la macroeconomía, al final para cerrar este tema, los congresos precisamente son para ello, ¿no? Para la pluralidad, para realizar discusiones, debates, y al final, bueno, el Congreso tendría que acatar lo que emana de la mayoría. Pero cuando nos referimos a la macroeconomía y a estos temas que preocupan profundamente como son los bloqueos, usted también ha manifestado en el otro lado ya de la información, esa información optimista, esa información que nos genera recursos económicos. Han llegado comisiones a nuestro país, particularmente a Albania, Santa Cruz, comisiones de China, de Chile, para dialogar precisamente para que Bolivia pueda vender, exportar diferentes productos. Ahí está la leche, ahí está la carne, ahí está la chía. Esos son temas que nos llenan de optimismo, licenciado Rodríguez. Definitivamente, y bueno, en primer lugar, ahora sí, manifestar mi satisfacción de que el sector público esté en acción y lo voy a fundamentar. En el año 2005, Javier, año 2005, Bolivia exportaba 1.000 toneladas de carne y llegaban al país 2 millones de dólares. En el intertanto, se trabajó sector público, sector privado para erradicar la fiebre aftosa y hacernos un país eh, que esté autorizado internacionalmente para vender carne a no solamente Perú en ese entonces, sino al mundo. La consecuencia de este trabajo público-privado, donde el privado, el ganadero, invirtió en vacunas, cuidó a su ganado, invirtió en genética, en sanidad, cadenas de frío, potreros, pasturas, se construyeron modernos frigoríficos, vino acompañado del lado público, primero, en lograr que Bolivia sea catalogada a nivel internacional como libre de aftosa y con eso se habilita para negociar un protocolo
sanitario con la China. Y hoy día, ¿cuál es la consecuencia? Javier, de vender 1.000 toneladas de carne y hamburguesas allá en el año 2005 por $2 millones, el año pasado hemos exportado entre carne, despojos comestibles y hamburguesas más de 30.000 toneladas. Y al país han llegado casi $190 millones con un producto. ¿Eso qué quiere decir? Que si ahora sumamos la chía, sumamos la leche, pero además sumamos otro gran mercado como es Chile, que no está tan lejos como la China, pero además es una economía que tiene un buen poder de compra, estamos yendo por el camino correcto. Este es el canon, esta es la forma cuando un país avanza, que haya una sinergia público-privada. Del lado privado están las inversiones hechas, está la capacidad, están los excedentes para la exportación y del lado del sector público, la apertura de mercados. Bueno, es una buena noticia para todos, definitivamente. Así es, licenciado, en estos temas, cuando los ojos del mundo prácticamente están en el país, en el tema del litio, por ejemplo, en la industrialización de diferentes productos, en diferentes departamentos, en los 9 en realidad. Entonces, hablar de estos temas a los que usted se refiere, evidentemente tienen un efecto multiplicador en la economía y es algo virtuoso para la economía del país. Licenciado, ha sido un gusto conversar con usted. Lo haremos muy seguido para hablar de diferentes temas a propósito de la exportación también, del comercio exterior que tiene nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo. Gracias por la entrevista. Que tengan un buen día. Bendiciones para todos. De esta manera hemos conversado con el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, del IPSE, licenciado Gary Rodríguez.